La Escuela Técnica Profesional G de Prisma Perú les da la cordial bienvenida a la continuación de desarrollo del curso Tecnología del Concreto. Nos encontramos en la segunda sesión del quinto módulo Diseño de mezclas de concreto. Recordando siempre en el módulo anterior habíamos visto cuáles eran las consideraciones generales para diseñar mezclas de concreto. Habíamos visto la importancia del diseño de mezclas y también qué debemos tomar en cuenta para hacer que un diseño de mezclas sea correcto. Ahora vamos a ver qué datos son necesarios para poder nosotros hacer un correcto diseño de mezclas. ¿Por qué? Porque el tema que tenemos a continuación es la obtención de datos preliminares. Para iniciar con un diseño de mezclas, ¿cuáles son los datos necesarios? Debemos recabar los siguientes datos. Iniciamos con el cemento. Del cemento nos interesan los siguientes datos. El peso específico, y al costado podemos ver en la presentación que esto debemos recabarlo de las características técnicas que nos da las fichas de cualquier empresa, ¿no? Las fichas técnicas que aquí vemos que es de Cemento Rumi. Esto lo podemos encontrar de libre distribución en las páginas de internet de la empresa. Acá podemos ver que el peso específico que nos dan las unidades del cemento Rumi tipo 1 con aditivo puzolánico oscila entre los valores de 2.75 a 2.85 gramos sobre centímetro cúbico. Cuando nosotros tenemos en una obra, en un laboratorio, especificado qué tipo de cemento vamos a usar, vamos directamente a las características técnicas en su ficha técnica que tiene, en el catálogo que nos presentan, y reemplazamos este valor. Acá, como nos dice que tiene una variación de 0,1, tomamos un valor intermedio para el diseño, es decir, 2.80. Podemos tomar el peso específico del cemento como 2.80 si utilizamos el cemento Rumi. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos el cemento Wari? Tenemos que entrar a su página o pedirle al proveedor que nos envíe la ficha técnica y verificar este valor. El peso específico, todas las fichas técnicas de cemento deben tener este valor de cierta forma específico, bien claro, porque este valor es esencial para hacer un buen diseño. Siguiendo, ¿qué más nos interesa saber del concreto? Tenemos que la propiedad del cemento siguiente es el tipo. Podemos ver en la ficha técnica que también estamos con el tipo IP. Recordando, ¿no? En el módulo, segundo módulo, si no me equivoco, se tiene que los cementos venían de 5 tipos para el Perú y lo más comercializado era el tipo alternativo del tipo 1 que es el IP, que es el que se vende en todas las ferreterías, ¿no? Pero si es que se tiene, recordando, ¿no? Este ejemplo, si es que se tiene alguna necesidad de un tipo especial de cemento, se puede pedir a la misma fábrica. En este caso, estamos con el tipo 1. Eh, siguiendo, siguiente, debemos saber qué marca es para ir, con qué objetivo debemos saber qué marca de concreto, de cemento, perdón, estamos utilizando, con el objetivo de ir a la ficha técnica. Recalcando, lo más esencial, lo más importante que debemos tener bien claro para iniciar con un diseño de mezclas es el peso específico del cemento. Este peso específico va a venir de una característica técnica extraída del catálogo o de la ficha técnica, donde nosotros vamos a buscar, tal vez ese catálogo va a estar de diferentes tipos o vamos a tener 10 catálogos de 10 diferentes empresas, entonces tenemos que decidir qué cemento nos brinda la mejor característica. Obviamente a mayor peso específico, una mejor característica de cemento, una relación lineal. Seguimos con el siguiente punto. ¿Qué datos más nos interesan? Ahora hablando del segundo componente. El segundo componente, el agua. Para el agua que vamos a utilizar para vaciar concreto, tenemos que hacerle dos análisis. Un análisis químico y un análisis biológico. Hay diferentes empresas, lo más cercano que tenemos es EMSAP 1, que hace un análisis químico y biológico del agua. ¿Qué tipo de análisis? Si el agua es apta para consumo humano.
Cuando se contrata un servicio para ver si el agua es apta para consumo humano, te dan los parámetros químicos y biológicos que se debe dar al agua, ¿no? Pero a nosotros, para el concreto, recordando también lo aprendido en módulos anteriores, ¿es necesario que el agua sea potable o apta para el consumo humano? No, se puede utilizar aguas que no sean necesariamente aptas para el consumo humano, porque el agua para el concreto tiene rangos que ya habíamos visto en una tabla, en la cual se delimita qué características químicas y biológicas, y también microbiológicas si se quiere, debe tener, ¿no? El agua. Pero preferiblemente, eso es lo que decíamos en ese modo, preferiblemente debe ser potable. Si el agua es potable, es posible que no necesitemos hacer ni un análisis químico ni biológico porque obviamente es de entenderse que el agua potable ya se ha hecho, ya es apta para consumo humano y por ende puede ser utilizada en un diseño de mezclas. Entonces, para eso necesitamos, ¿qué propiedades son importantes extraer de aquí? Del agua. Vayamos, ¿qué elemento nos falta? El concreto se componía de 4 elementos básicos, ¿no? ¿Cuáles eran? Cemento, agua, agregado grueso y agregado fino. Adicionalmente vemos que en el diseño debemos tomar en cuenta el aire, pero nosotros no controlamos el aire, así que no podemos obtener un parámetro necesario del aire. Entonces nos falta las propiedades de los agregados. Los agregados para el diseño de mezclas son en sí los que nos van a determinar muchas características, como ya lo hemos visto en su módulo de desarrollo. De los agregados nuevamente vemos el parámetro principal que es el peso específico, pero en los agregados no podemos ver un catálogo, a no ser que bueno, ya existen, ¿no? Existen empresas que venden agregados normalizados, podrían darnos un catálogo, pero eso comúnmente todavía no está estandarizado. Eso quiere decir que para los agregados debemos hacer un análisis de laboratorio, un análisis granulométrico, que los hacen los laboratorios de materiales, o si uno mismo abre un laboratorio de materiales, que también a la vez hace un diseño de mezclas, tiene que hacer un análisis granulométrico por tamizaje, es decir, separar los agregados y saber qué características tienen. Y a la vez nos tiene que dar los datos del peso específico. Los pesos específicos de los agregados que nos tienen que dar tienen que ser en 3 estados. Estado suelto, que es el estado natural en el que encuentras el agregado. Estado compacto, cuando compactas, valga la redundancia, o reduces su volumen a lo más. Y estado húmedo. El estado seco y el estado húmedo son importantes para saber las siguientes propiedades de los agregados que son necesarios para iniciar con el diseño de mezclas. Sería el contenido de humedad y el porcentaje de absorción. Recordando esas propiedades, el contenido de humedad es saber cuánta agua en condiciones naturales tiene el agregado y el porcentaje de absorción, habíamos visto que si bien el agregado en estado natural puede tener cierta cantidad de agua, que es el contenido de humedad, ¿qué pasa si nosotros antes de vaciar tenemos en un techo nada más, en un techo así ordinario, todos habríamos visto construir o habríamos construido una casa? El día antes del techo llueve, tu agregado ya estaba en la calle, se puede decir, o acopiado en un lugar indicado para iniciar con la mezcla. Ese agregado va a estar mojado y está saturado. Quiere decir que está totalmente lleno de agua. Su porcentaje de absorción es nulo. O sea, ya no va a absorber nada de agua. A eso debemos, esas condiciones debemos adelantarnos. ¿Por qué? Porque si tu agregado tiene más humedad de la que tú habías previsto en tu diseño, quiere decir que tienes que reducir la cantidad de agua. Y caso contrario, has dejado tu agregado días, bueno, ¿quién dice? No se ha podido encofrar rápido el techo y se ha secado. Entonces sus condiciones de humedad ya no son las óptimas o condiciones de humedad que tenías en laboratorio, ahora está seco. Al momento que tú vas a hacer la mezcla, va a succionar, va a absorber agua, te va a quitar agua
Y eso no se quiere, eso se debe prevenir en el diseño de mezclas. ¿Por qué se debe prevenir la cantidad de agua en el diseño de mezclas? Vamos a ver posteriormente en las siguientes sesiones que el contenido de agua, la cantidad de agua que se tiene, es muy esencial para la resistencia. Si tú tienes más agua que si pones más agua, es cierto, se puede hacer más trabajable, pero eso reduce la resistencia. Y si tienes menos agua, ya no se mezcla correctamente. Hay un punto de equilibrio entre el agua y el cemento que se llama la relación agua-cemento, que un diseño de mezclas correcto debe respetarse al momento de ejecución. Por eso, saber el porcentaje de absorción y el contenido de humedad que tiene un agregado es esencial para poder continuar con un diseño de mezclas. Si no se tiene estos datos, lamentablemente el diseño de mezclas no va a ser confiable. ¿Qué datitos más, necesitamos en las consideraciones generales? Debemos tener en cuenta el análisis granulométrico de los agregados. Ese análisis granulométrico, aparte de darnos los datos anteriores, nos va a dar un parámetro muy importante llamado tamaño máximo. El tamaño máximo del agregado es un parámetro esencial tanto en el diseño de mezcla como en el diseño estructural. El tamaño máximo del agregado determina el espaciamiento que tiene el acero en el concreto armado. ¿Por qué determina el espaciamiento? Si tú no dejas un recubrimiento, si tú metes un bolón de agregado, se va a quedar ahí flotando en la columna y no va a dejar que el concreto se vierta correctamente. Es importante controlar este tamaño máximo. Y hablando del diseño de mezclas, de acuerdo al tamaño máximo del agregado, nosotros vamos a definir muchos parámetros, como lo vamos a ver de acuerdo a los métodos que hay. Y el módulo de fineza, que era otro parámetro que habíamos visto en el capítulo de los agregados, el módulo de fineza, tanto del agregado fino como del agregado grueso, debe estar bien determinado, porque el módulo de fineza te da la condición gradual que tiene el agregado para poder. Es un parámetro determinístico que te representa en sí cómo es el agregado, ¿no? Entonces, estos dos parámetros son esenciales saberlos antes de iniciar con el diseño de mezclas, refiriéndonos a agregados. Entonces, recapitulando, del cemento nos interesa el peso específico, del agua, su análisis químico o biológico o que sea potable, de los agregados, peso específico, contenido de humedad, porcentaje de absorción, y tamaño máximo y módulo de fineza. Esos parámetros debemos tener en cuenta respectivamente en los agregados, esta curva llamada curva granulométrica del agregado fino o del agregado grueso, que es, bueno, el análisis, se basa en un análisis de tamices, qué porcentaje pasa, ¿no? Esto lo habíamos visto en el capítulo de los agregados. Esto nos va a determinar el peso específico, el tamaño máximo y las condiciones que nos interesan de los agregados. Entonces, esta curva granulométrica es esencial que se tenga conocimiento para poder nosotros, si se hubiera en obra una variación del diseño de mezclas, poder variarlo gracias a las características que se tiene. Como dato, cuando se hace un diseño de mezclas, se debe dar al cliente esta curva granulométrica de ambos agregados y también de la combinación si fuese necesario. Entonces, confiabilidad de los datos. ¿Cómo sé que todos los datos anteriores son confiables? Deben ser obtenidos de un ensayo de laboratorio. Si un ensayo de laboratorio certificado de materiales te da los datos tanto del tamaño máximo, módulo y fineza, son confiables. ¿Por qué? Porque se basa en todo un procedimiento normado de las normas internacionales para hacer el análisis granulométrico o el análisis del cemento, de cualquier elemento que compone el concreto. Entonces, la confiabilidad de los datos se basa en las experiencias del laboratorio. Si es que por excepción no se puede dar eso, en obra se debe tener un laboratorio auxiliar de materiales donde se puede hacer el análisis granulométrico, si se va a variar un agregado de una cantera a otra o se va a variar un tipo de marca de cemento. Si se varía, entonces, y se tiene que hacer el vaciado de concreto,
y no se puede acudir a un laboratorio, se puede tomar esta experiencia como correcta y poder proceder con el diseño de mezclas. Con eso hemos concluido la sesión. Los esperamos en la siguiente. Gracias.